hermanos, se dice que hay 7 leyes que rigen el universo. Usted puede por ahí analizarlas conforme a las escrituras. La ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de género. Queremos hoy hablar un poco acerca de lo que es la causa y efecto. Algo que puede transformar nuestras vidas si nosotros practicamos lo que la palabra del Eterno tiene para nosotros. Como tal, también en este mundo existe la ley de la gravedad. Y cuando una persona conoce la ley de la gravedad, puede tener el cuidado necesario para no salir herida o lastimada respecto a esta ley. Ahora, si una persona no conoce la ley de la gravedad y entonces dice, pues me voy a tirar de un edificio de 20 pisos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a lastimar o se va a morir? Se va a morir. Esta persona, si lograra sobrevivir, podría decir, lo siento, es que yo no sabía esto. ¿Su ignorancia le va a poder salvar? En el caso de la ley de causa y efecto viene siendo el mismo principio. El que no sepamos las cosas no quiere decir que no por eso no vamos a salir heridos o lastimados. Por eso dijo el Señor, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocimiento, necesitamos aprender, necesitamos estudiar, necesitamos conocer las escrituras. Así como esa persona, aunque no conozca la ley de la gravedad, eso no deja que pueda salir lastimada. De la misma manera, si usted y yo no conocemos las leyes de la Torá, los principios escriturales, eso no nos va a librar. Por eso es que debemos conocer, debemos estudiar, debemos, y como dijo nuestro amado Yeshua, escudriñar las escrituras. Ahora, dentro de la ley de la causa y efecto, vamos a poner un ejemplo. Si yo me como una bolsa de dulces, ¿qué va a pasar conmigo? En un momento me como una bolsa de dulces, en una hora. Terminando de comerme esa bolsa, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar. Como más a mi edad. Me voy a enfermar, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la causa? Abusé de los dulces. ¿Cuál va a ser el efecto? La enfermedad. Tiene que venir que una consecuencia. Si nosotros violamos un mandamiento, el violarlo es la causa. ¿Cuál va a ser el efecto? Que va a venir un castigo a nuestra vida, provocado por nosotros mismos. Entonces, la ley de la causa y efecto es, hermanos, que nosotros debemos, por esta ley, nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Otro ejemplo, si yo siembro una semilla de durazno, ¿qué me va a dar? Entonces, ¿cuál es la causa? La semilla. ¿Cuál va a ser el efecto? El fruto que yo voy a cosechar, ¿sí? Ahora, esto lo dijo Rav Shaul de otra forma. Él dijo, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ahí en el libro de Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Hay otra frase que también nos afirma lo que estamos hablando, y es que a toda acción hay una reacción. Y eso, al decir toda, es toda. A toda acción hay una reacción. Si nosotros logramos comprender esto, vamos a poder no solo entender, sino tener presente en nuestra vida
que nada es casualidad. Absolutamente nada es casualidad, nada es al azar, no hay azar para el creyente, no hay azar. Entonces, no es casualidad la persona que me oprime, no es una casualidad que al trabajo llegó una persona que me empieza a oprimir, no es casualidad. Hubo una causa previa y ahora está viendo un efecto. Entonces, no es casualidad el compañero de la escuela de salón que es pesado, no es casualidad el jefe que me tocó que es pesado, nada es casualidad. Ni siquiera, hermanos, cuando nos machucamos el pie, el dedo gordo, cualquier dedo del pie, no es casualidad. Que de pronto, ay, me lastimé, no es casualidad. Que de pronto iba saliendo y no me fijé y choqué con el poste, no es casualidad. Es que iba distraído, no es casualidad, porque no hay casualidades, nada es casualidad. Todo rige que la ley de la causa y el efecto. El dinero que perdí no es casualidad. No es casualidad. Así sean 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000, o la cantidad que usted le quiera poner. No es casualidad eso, hermanos. La piedra con la que me tropecé, nada. Entonces, todos los errores que nosotros cometemos tienen una consecuencia tarde o temprano. Y de la misma manera, todo bien que nosotros hagamos va a tener una recompensa. Todo va a tener una recompensa, de verdad, hermanos, siempre va a haber una recompensa cuando hagamos un bien. Si no la tenemos en este mundo, la tendremos en el mundo venidero, pero de que va a haber una recompensa, va a haber una recompensa. Así como escuchábamos hace un momento, con las palabras que nosotros creamos, palabras negativas van a tener un efecto, palabras positivas van a tener un efecto. Articulaciones de nuestro rostro, cualquier gesticulación de nuestro rostro va a tener un efecto. Si de pronto tú viste a una muchacha, vio a un muchacho y le sonrió, esa gesticulación va a tener un efecto, ¿sí o no? Lógicamente. Entonces, como vemos, así en el mundo terrenal, así sucede en el mundo espiritual, porque la ley de cómo es abajo, es arriba, ¿sí? Entonces todo va a tener, toda nuestra forma de actuar, de ser, va a tener un efecto. Lo que usted leyó ahí en primer libro de Reyes, verso 22-53, nos habla de que Ocosías empezó a servir a Baal. Esa fue la causa. Él empezó a servir a Baal. ¿Cuál fue el efecto? Que el Eterno se airara, en lo que usted leyó al principio, en Primera de Reyes. Entonces, la causa fue que él empezó a servir a Baal. ¿Cuál fue el efecto? La ira del Eterno, conforme está escrito ahí en esa porción. Ahora, ahí en Éxodo 21-24, dicen las Sagradas Escrituras, que escrito está, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y sigue diciendo más, pero esta parte donde dice ojo por ojo, diente por diente, nos habla precisamente, hermanos, de la ley, de la causa y el efecto. ¿Qué pasó con Jacob? Él le engañó. ¿Y cuál fue? Esa fue la causa. Ahora, ¿cuál fue su efecto? Él fue engañado. Ojo por ojo, diente por diente. Él engaña, él fue engañado. ¿Qué pasó con David? David mató. Dice la Torá en Crónicas que fue el único pecado que él cometió. Entonces, él, aunque algunos sabios dicen que ni siquiera este pecado, pero bueno, el punto es que, ¿qué es lo que él cosechó? Como dijo Ram Shaul, de la misma manera dice que la espada nunca se apartó de su casa. Siempre hubo ahí persecución, hubo muertes, etc. ¿Qué pasó con Pedro? Negó al Señor, ¿sí? ¿Y cuál fue la consecuencia? La amargura.
Dice que él lloró amargamente, él sufrió, él tuvo dolor y por último él murió también sacrificado en el madero. Entonces todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita, en el presente, ¿sí? Escucha esto, todo lo que estamos viviendo son efectos o consecuencias de situaciones previas que nosotros ya realizamos, sea bueno o sea malo. Nosotros generamos o creamos en algún momento de nuestra vida la situación que hoy estamos viviendo. Entonces de pronto decimos, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Porque en alguna ocasión nosotros generamos esta situación, ¿sí? Sí, lo que sea, hermanos, no quiero poner ejemplos, pero lo que sea, si estamos sufriendo es porque generamos nosotros ese sufrimiento. Apóyenme con el pizarrón, por favor. Si nosotros estamos sufriendo ahora, aquí, en este mundo presente, en estas horas, es porque nosotros generamos este sufrimiento previamente, ¿sí? Si en este momento alguien, o en estos días, alguien nos está oprimiendo, es porque nosotros generamos esa opresión en algún momento. Entonces, todo lo que nos pasa tiene un porqué, ¿sí? Tiene un porqué, tiene una causa. Absolutamente todo tiene una causa. No podemos decir, es que no sé por qué me está pasando esto. Tal vez en el momento no lo sepamos, pero debemos estar conscientes de que algo hicimos. Algo generó lo que estamos viviendo, ¿sí? Algo generó lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a nadie. Nadie es culpable. En este caso, ¿quién sería el único culpable? Pues nosotros mismos. Entonces no podemos decir, es que mi esposo me hace sufrir, es que mi esposa me amargó la vida. No podemos decir eso, porque lo que nos está pasando es la ley de la causa y el efecto, que lo que estamos pasando es porque, repito, y no me cansaré de repetir, es algo que nosotros ya generamos. Y llega el momento, la frase tan común, la frase tan trillada, es que no se vale. Es que no se vale lo que me está pasando. Es que no se vale lo que me hizo. No es justo. No es justo. Ahora meditemos. ¿No se vale? ¿De verdad no se vale? ¿De verdad no es justo lo que nos está pasando? Sí, porque en caso contrario hay personas que ni adornan al Eterno, ni son creyentes, ni nada, y les va muy bien. Porque lo generaron en algún momento de su vida. Sin ser temerosos ni creyentes. Pudo ser en su vida pasada, o pudo ser que están en un lapso cosechando una buena cosecha de una temporada, pero tarde o temprano, o sea, si esa persona se comporta bien y hace las cosas bien, está cosechando de alguna manera, pero también en el momento en que esa persona cometa lo negativo, también tendrá, aunque nosotros no lo veamos, no seamos testigos de ello, ¿sí? Ahora, ciertamente hay personas que por fuera son personas muy lindas, muy amables, siempre andan sonriendo, pero no sabemos lo que están viviendo por dentro, ¿sí? A veces están sufriendo por dentro las personas. Pero aquí no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es que estemos bien por dentro y estemos bien por fuera. Y como hablábamos el día de ayer, para eso hay que generar ¿qué? Una atmósfera de santidad, una atmósfera de bienestar a través de nuestros actos, palabras y actuaciones o acciones, ¿sí? Entonces todo lo que hagamos va a determinar lo que vamos a estar viviendo. Vemos que, por ejemplo, Esaú, ¿qué es lo que pasó? Él fue, hermanos,
la causa que Jacob provocó. Y Jacob actuó con sabiduría. Bueno, no sé si me estoy dando a entender, es que pienso que sí todos sabemos ya la historia, ¿no? De Jacob y Esaú. Entonces, Esaú provocó a Jacob provocó a Esaú, ¿no? Y entonces Esaú ya estaba irado, pero Jacob actúa con inteligencia. Entonces ora al Eterno, le presenta unos regalos y aplaca la ira de su hermano y todo sale bien. Entonces también hubo un efecto, ¿sí? A lo que él generó ese efecto. ¿Sí, hermanos, se comprende esto? Jacob generó el efecto que tuvo Esaú. O sea, la actuación de Esaú, ¿quién la generó? Jacob. Porque él trabajó, porque él accionó, porque él obró para bien. Él fue sabio, él clamó al Eterno. Lógicamente, las consecuencias tuvo que ser buenas, porque él se humilló delante de Dios. Entonces, así como lo que se genera malo produce malo, lo que se genera bueno también va a producir bueno. El problema, hermanos, es que a veces nuestra mente es muy rígida. Mientras más rígida sea nuestra mente, más difícil vamos a comprender esto. Y en el momento que nos pase algo, es que no es justo, es que no se vale, es que ¿por qué me hicieron esto? Es que ¿por qué el Eterno permite esto? No le echemos la culpa al Eterno, porque el Eterno es puro amor, el Eterno es luz, el Eterno es misericordia, pero también Él es justicia. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Si alguien está sufriendo, ¿no puede revertir? Sí, claro que sí, ahorita vamos a ir para allá. Muy bien, entonces tenemos que aprender, hermanos. Tal vez usted dice que no, pues yo no entiendo muy bien esto, yo no me he portado tan mal y me está yendo. ¿Sí? Si no tenemos esos pensamientos, pero es que vámonos a la realidad, hermanos, vamos a aprender, vamos a ver a los siervos del Eterno. Hicieron bien, actuaron bien, les vino bien. Hicieron mal, actuaron mal, les vino mal. Vamos a aprender de nuestros propios errores, vamos a aprender de nuestra propia vida. Todo el que mal hace, mal actúa. Todo el que bien hace, va a recibir también recompensa. Póngase a pensar en los días de su vida cuando usted servía al Eterno, cuando usted le amaba, le adoraba, se arrepintió, se humilló, servía al Eterno. Bueno, hacía todo para Él. La bendición fluía de una u otra manera. Y temporadas en las que no queremos, somos perezosos, nos viene la flojera espiritual, andamos entre sí, ¿no? Y bueno, los problemas empiezan a venir. Y a veces no vienen inmediatamente, porque el enemigo trabaja el factor tiempo, y entonces deja un lapso, y después cuando volvemos a empezar a buscar, no lo suelta. Y viene la confusión, ¿cómo? Pero ahora que estoy buscando, sí, pero en un momento anterior, ¿qué hicimos? Generamos lo que nos está viniendo. Volvemos a lo mismo, no hay consecuencias culpables, no hay casualidades, no las hay. Todo es por la ley de la causa y el efecto, ¿sí? Entonces, lo que hay dentro de mí es lo que yo voy a generar. Lo que está en mí se va a manifestar exteriormente, y es lo que yo hago exteriormente, mi conducta exterior es una extensión o prolongación de lo que hay dentro de mí. Y si dentro de mí, como dijo nuestro Señor Yeshua, del corazón salen ¿qué? La envidia, el orgullo, los malos pensamientos, etcétera. Entonces, si eso hay, entonces eso voy a manifestar. Y si eso manifiesto, eso voy a jalar. Eso es lo que yo voy a vivir. Yo voy a tener esa consecuencia de lo que yo estoy siendo por dentro, de lo que estoy siendo dentro de mi interior. Dice la palabra del Eterno ahí en Juan 7:38. Vamos a ver qué dice ahí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Sí, entonces lo que hay en nuestro interior es lo que va a salir por dentro. ¿Se acuerdan de este personaje llamado Cora? ¿Qué había en su interior? Estaba esa insatisfacción, ¿no?
de que yo quiero obtener un puesto, etc. Entonces, esa insatisfacción la exteriorizó con rebeldía. Esa fue la causa. Y ahora vino la consecuencia. ¿Cómo murió? Ya lo sabemos. Entonces dice, pero por lo contrario dice la palabra del Eterno. Dice, el que tiene al Señor de su interior, o sea, el que está bien por dentro, el que tiene a Yeshua en su corazón y quiere actuar bien y quiere sacar su prolongación de su ser interior, la externa, dice, de él van a fluir ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hablar por fuera? Lo que tú tienes por dentro. Y esa va a ser la consecuencia de nuestra vida. Entonces hay personas que son muy tranquilas, tienen paciencia, disfrutan la vida, sonríen y están bien. Pero hay personas que por dentro tienen una mente rígida, son insatisfechas, todo les molesta y lógicamente que su vida no es buena. Su vida va a ser una vida oprimida y nadie los está oprimiendo. ¿Quién se está oprimiendo? Ellos solo se están oprimiendo. Y entonces tantito alguien les toca y piensan que los están agrediendo. Y ni siquiera. Pero es la consecuencia de lo que hay en su interior, de lo que ellos mismos han forjado dentro de sí. Cuando hay, hermanos, cuando existe un pecado, cuando una persona comete un pecado, ese pecado va a generar una energía negativa, ¿sí? Vamos a manejarlo así, como unas llamas, ¿no? Como un fuego. Va a generar esta energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Los shedim, el lado negativo, va a tomar esta energía y dice la palabra del Señor en el libro de Revelaciones, dice, porque el acusador de nuestros hermanos, entonces ellos nos acusan ante el tribunal, ¿sí? Van y nos acusan ante el tribunal y ¿qué llevan como prueba? Eso que generamos. Esa energía negativa que generamos la llevan como prueba ante el tribunal del otro lado, el Sitra Hará, la lleva. Y entonces, ¿qué pasa en este tribunal? Mandan a investigar a la persona, esta persona que pecó. La mandan a investigar para ver si es cierto lo que el testimonio que están presentando los sherim. Y entonces investigan y conforme al pecado que cometió esa persona, le envían un sufrimiento. Ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos estamos provocando, ¿qué? Nuestro sufrimiento. O sea, nosotros solitos nos estamos provocando el sufrimiento. Porque nosotros, pero fíjate, nos investigan todavía. Y si resulta ser cierto conforme a la falta que nosotros hayamos cometido, entonces viene, hermanos, viene el castigo, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Viene el sufrimiento. Ahora, usted puede decir, ¿dónde queda Shem? ¿No? Fíjese bien. Esta persona entonces empieza a sufrir. ¿Qué va a suceder cuando la persona, el creyente, empieza a sufrir? La gracia divina, ahí entra la misericordia y la gracia de nuestro bendito Creador, provoca que esta persona empiece a hacer teshuvah.
se empiece a arrepentir, empiece a clamar, se empiece a acercar, empieza a buscar una conexión con el Eterno por el sufrimiento que le está provocando. Entonces, el que nos traiga algún sufrimiento cuando pecamos, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno. Pero a veces no siempre se reacciona de la misma manera, y en lugar, hermano, de otro decir, bueno, estoy sufriendo algo, y dice, voy a acercarme al Señor, voy a arrepentirme y voy a buscar a Hashem, la persona se revela. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me permite que yo esté viviendo este sufrimiento? Volvemos a la misma pregunta. ¿Hashem provocó este sufrimiento? ¿Tiene parte Hashem en el sufrimiento que nosotros estamos viviendo? Definitivamente no. Pero si nosotros logramos entender esto, vamos a empezar a cambiar nuestra actitud. Y entonces la vamos a pensar 2 veces cuando querramos pelear con el esposo. La vamos a pensar 2 veces cuando querramos cometer algún pecado. Porque ahora sabemos y entendemos que eso nos va a traer sufrimiento. ¿Quién en su sano juicio agarra un cuchillo y se lo empieza a enterrar? ¿Saben qué se siente? ¿Verdad que no? Digo, una persona en su sano juicio no hace eso. Pero ¿por qué espiritualmente sí lo hacemos? Sabemos que vamos a tener consecuencias, sabemos que a esa causa que estamos realizando va a venir un efecto, y aún así, no me importa. ¿Qué más da? Ay, de por sí ya vengo sufriendo. ¿Sí? O sea, situaciones que de pronto, hermano, ayer hablábamos, ¿no?, de cómo el enemigo forma esa atmósfera negativa, y bueno, todo eso ya lo vimos ayer. Pero el asunto es que esto es importante, porque esta situación, hermanos, provoca que para que cuando ese decreto viene sobre la persona, esta persona haga teshuvá, empiece a acercarse al Eterno, y entonces, ahora, híjoles, hermanos, de verdad, esta palabra, ya hemos hablado mucho en estos días acerca de esta palabra. Esta palabra, hermanos, el significado de esta palabra que ya hemos estudiado, realmente es tan tremendo, es la gracia del Señor. El Eterno creó la teshuvá antes que todas las cosas. Entre las varias cosas que creó antes de la fundación del mundo, antes del hombre, antes de todo, una de ellas fue la teshuvá, otra es la Torah y así. Pero esta palabra, hermanos, si la persona se arrepiente, acuérdense que esta persona está sufriendo y ya tiene un decreto, ¿sí? Ya tiene un decreto. Vamos a suponer que se le decretó enfermedad, o se le decretó carencia económica. Entonces ya tiene un decreto. Pero cuando la persona hace teshuvá, cuando la persona se humilla y realmente es genuina en su arrepentimiento, y la persona se humilla, entonces, ¿qué pasa, hermanos? El decreto se anula. El decreto se anula. ¿En quién está que yo pare de sufrir? Así como dicen, pare de sufrir. ¿No? ¿En quién está, hermano, la decisión de que usted y yo dejemos de sufrir? En nosotros mismos. En nosotros mismos, si conocemos la ley de la causa y el efecto. Pero el que no hace teshuvá, ¿qué pasa? Queda bajo los efectos del sitra hará, bajo los decretos y el sufrimiento que se le ha sido enviado justamente. Nada injusto. Justamente la persona está sufriendo, si es que no se arrepiente, ahí se quedará. Entonces dijimos que es una persona que ha pecado. Pecados, hermanos, como cuando despreciamos, Hashem no permita que hagamos esto, si lo hicimos no lo volvamos a hacer, o si lo estamos haciendo dejemos de hacerlo, si no lo hemos hecho que no lo hagamos más, no lo hagamos nunca. Despreciamos a veces a las personas. Inmoralidad, enojo,
Todo esto son pecados que nos provocan este sufrimiento, ¿sí? Sufrimientos. Negligencia al leer la Torá. Es otro pecado. Herir a las personas, hablar mal de ellas, criticar, lastimar a la persona. Cuando queremos vengarnos, somos expertos en herir. Sacamos palabras que dan en el blanco. O sea, van directo al blanco y afectan terriblemente a las personas. Rebelarse. ¿Sí? Y al decir rebelarse estamos hablando contra toda clase de autoridad. Toda clase de autoridad. Desde el papá hasta el policía, hasta el presidente, hasta los líderes espirituales, etc. Hablamos de toda clase de rebelión. Entonces, acordémonos que nosotros venimos aquí a corregir, porque podemos decir, bueno, entonces ya, me voy a quedar aquí, ya ni siquiera voy a voltear a ver a nadie, porque todo es pecado, ¿no? Pero aquí no venimos de vacaciones, aquí venimos a trabajar, venimos a corregirnos. Ya mero vienen las vacaciones, ya mero vienen, hermanos. Ya Mashiach viene pronto y pronto estaremos de vacaciones, ya libres de este cuerpo mortal, dice Rav Shaul. Pero mientras no, tenemos que trabajar en todo momento, tenemos que estar trabajando en nuestra corrección, la corrección de nuestra alma, para que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Entonces nosotros debemos de entender que, repito, este compañero pesado que está a nuestro lado, que está trabajando a nuestro lado, es un enviado, es una consecuencia, es un efecto de algo que nosotros hicimos. Ahora, ¿nos acordamos? A veces no. Y como no nos acordamos, pues decimos, es que no, esta persona es... No. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo que dice Rav Shaul, examinémonos a nosotros mismos. Debemos empezar a examinarnos. Vamos a suponer que esa persona no te puede ver. ¿Sí? Es un compañero de trabajo que tú llegas y no, la persona te quiere desaparecer. ¿Sí? Te odia la persona. Entonces, podemos empezar a ver la causa por ahí, ¿no? En cuando yo odié a alguna persona, a alguien que me cayó mal, a quien le afecté, a quien le hice mal. Empezar a pedirle al Eterno que a través de su Ruach HaKodesh nos revele cuál fue la causa que nosotros provocamos para que se generara esa situación que ahora estamos viviendo. Y esto no es fácil, no es fácil, pero es la salida. Y creo que vale la pena salir de esto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a dormir, este es algo para que ya al estarlo conociendo a Mashiach y ya estando dentro del camino, vamos a tratar de evitar todas las causas negativas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a dormir, tenemos que aceptar las 4 formas del tribunal. Las 4 formas del tribunal, el juicio, ¿no? Del tribunal. ¿Se acuerdan cuáles son estas 4 formas? Quemado, ahorcado, lapidado, ¿qué más? Ahogado. Entonces yo tengo que aceptar que he cometido pecados en los que yo merezco estos juicios, ¿sí? Yo merezco estos juicios. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que hablábamos anteriormente es teshuvah. Yo tengo que ponerme a cuentas para que no genere para que esa causa no genere un efecto, más bien para que el efecto sea anulado.
Ahora, usted puede decir, pero ¿qué pude yo hacer para merecer morir quemado? ¿Se imagina morir quemado? Es algo muy tremendo. Entonces, ¿qué hice yo? Vamos a ver qué hicimos. Quemado, se dice, hermanos, que la persona que comete o que merece este juicio es porque le ha causado un defecto a la letra G del nombre del Eterno. El que muere ahorcado o estrangulado, igual le causó un defecto a la segunda G. No es el orden porque no las puse en orden, pero usted se ubica. El que murió lapidado le ha causado un defecto a la letra Yud. Y el que muere ahogado le ha causado un defecto a la letra Vav. ¿Sí? Entonces es el nombre del Eterno. Ahora, ¿por qué le causamos un defecto a la letra, el que murió quemado, a la letra G? Esto refiere, hermanos, cuando el Eterno da la orden de ponerse los tefilim. ¿Y qué está aquí en los tefilim? Está, hermanos, cuando dice, y estas palabras las repetirás y estarán en tus frontales, etcétera. Entonces dice que debemos estar, ¿qué? La palabra debe estar ¿dónde? Siempre en nuestra mente, siempre meditando. Entonces quiere decir que si nosotros no meditamos en la palabra del Eterno, exactamente, merecemos ser quemados. O sea, ese es el castigo, ese es el juicio del tribunal, merecer ser quemados. Cuando habla de ahorcado o estrangulado, en la segunda G refiere a la plegaria. Entonces, si nosotros no estuvimos orando, no oramos, porque el orar, hermanos, no es cuando yo me acuerdo, no es hoy sí, mañana no, un día sí, un día no, un día descanso, un día me levanto, sino es que es una comunión con el Eterno todos los días. Si yo fallo en eso, entonces, ¿cuál es mi juicio? Merezco ser ahorcado. Cuando hablamos de lapidación, estamos hablando del defecto que se le causa a la letra del nombre del Eterno Yud, que es descuidar el Shema. ¿Sí? Cuando no declaramos el Shema con la kavaná, la concentración, correctamente estar haciendo ahí el trabajo espiritual. Y por último, el otro refiere a los sifiot, que nos habla de los mandamientos del Eterno. Entonces, si nosotros violamos los mandamientos del Eterno, merecemos ¿qué? Morir ahogados. Y ya hemos visto en otras ocasiones que es morir quemado, no como tal nos van a echar gasolina y un cerillo, sino que son formas diferentes. Una de ellas es el cáncer, el morir quemado. Y así cada una en este tiempo moderno tiene su situación. Ahora, finalizamos hablando, hermanos, de lo que es Teshuvah. Nosotros tenemos que hacer Teshuvah, por eso antes de ir a dormir debemos orar al Eterno y pedir perdón, hacer Teshuvah. ¿Qué es hacer Teshuvah? Es aplastar el mal, es negarse a sí mismo. Entre las muchas cosas que hemos hablado de la Teshuvah, también es, hermanos, es negarse a nosotros mismos, humillarnos de verdad delante del Eterno. Dice su palabra en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no desprecias tu Señor. Pero el corazón, ¿cómo debe estar? Contrito y humillado. Ahora llévese vea qué es un corazón contrito. Entonces, hacer Teshuvah no es, ay Señor, pues sí, de veras la regué, perdóname. Sí, perdóname, porque sí, pues sí la regué. No es nada más declararlo de labios para afuera. Porque cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, es porque estamos diciendo, no voy a volver a cometerlo. Así en mis 5 sentidos yo lo digo, no voy a volver a cometerlo. Si de casualidad lo llegara a volver a cometer, pero no es porque yo haya querido, no es porque yo quisiera ir tras ese pecado. O sea, mi determinación, ¿cuál es? No volver a cometer ese pecado. No volver a hacerlo, esa es mi determinación. Eso es realmente la Teshuvah. Teshuvah, hermanos, cuando realmente hacemos Teshuvah, entonces
hacemos lo que dice Joel 2:12. Vamos a ver esta porción, hermanos, rápidamente busquen su Torah, en su Biblia. Joel 2:12. Dice una persona que realmente se humilla, que realmente dice, necesito acercarme. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos aleja de Dios. ¿Qué hace la Teshuvá? Nos acerca de ese alejamiento que habíamos tenido. ¿Qué dice Joel? Por eso pues ahora dice Hashem, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Ahora cuando dice conviértanse a mí, hagan Teshuvá, conviértanse, hagan Teshuvá, pero háganlo ¿cómo? Con ayuno. Con ayuno y lloro y lamento. Con lloro y lamento. y con lamento. ¿Sí? 3 cosas importantes dentro de la Teshuvá: ayuno, lloro y lamento. Entonces, si no, en nuestra Teshuvá no están estos tres puntos, debemos ponernos a pensar si realmente nos estamos humillando delante del Señor, si realmente estamos arrepentidos. Y la Teshuvá, hermanos, nos ayuda para que esos malos decretos sean anulados. Queremos que se anulen los malos decretos, sobre todo, hermanos, ahora que se viene Rosh Hashanah y que es el momento para que se nos decreten, y lo que queremos es decretos buenos. Queremos que el tribunal espiritual traiga sobre nosotros decretos buenos, que se nos den juicios para bien, o palabras para bien. Entonces realmente, hermanos, debemos empezar a meditar. Realmente necesito contristarme delante de Dios, necesito tener un corazón contrito y humillado, necesito acercarme al Señor, pero verdaderamente, no tomar a la ligera, hermanos, la Teshuvá, no tomar a la ligera el arrepentimiento, sino realmente hacer un arrepentimiento verdadero. Ahora, queda claro, si seguimos sufriendo, es porque queremos. Ahora, ¿cuántos en estos momentos estamos sufriendo? Ya nadie, ¿verdad? Ya después de lo que hablamos, no, pues ya nadie. Y dentro, hermanos, de ese sufrimiento, queda claro, como dijeran por ahí, no somos víctimas. ¿Queda entendido, hermanos, eso? Nadie es víctima. Nosotros provocamos eso. Ya está ahí. Ya está el sufrimiento, ya está la opresión. ¿Ahora qué hago? Pues vamos a enfrentarla. Vamos a enfrentarla como hombres de Dios. Seamos hombres o mujeres, como hombres de Dios, vamos a enfrentar la situación. Ya sabemos qué hacer. Ya sabemos qué hacer, hermanos. O sea, no porque ya está en la situación, no, pues es que la verdad, no, pues está duro esto. Muy duro. Y ahí nos quedamos, que está duro. Y no actuamos. Y empezamos a lamentarnos y empezamos a hacernos víctimas. Y empezamos a decir, pero es que no es justo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo no merezco esto? Hay otros que hacen cosas peores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Son palabras que están ahí. Hay cosas peores, hay quienes cometen más pecados, no les pasa nada. Hay quienes andan emborrachándose, haciendo 1000 cosas y están bien. Y tú deja que el mundo ruede, enfrenta, tú y yo vamos a enfrentar nuestra situación. Ya causamos, ya fuimos la causa, ya soltamos la causa, se nos vino el efecto. Ahora enfrento el efecto, ¿cómo? Haciendo Teshuvá. No hay otra forma. Ah, no, me la va a pagar. Sí, claro que voy a enfrentar esto, me la va a pagar aquel. ¿Qué se cree? No. La respuesta es: me humillo, me arrepiento, hago Teshuvá, y de aquí en adelante empiezo a cuidar mi actitud, empiezo a cuidar mis palabras, empiezo a cuidar mis sentimientos, empiezo a cuidar mis pensamientos. ¿Se acuerdan de ese dicho que dice dinero jala dinero? Pues a veces malos pensamientos jalan malos pensamientos. Pero ahora vamos a decir lo contrario, ¿no? Buenos pensamientos jalan buenos pensamientos. Entonces vamos a tener una actitud positiva y vamos a decir, pues sí, ya está aquí el problema, ¿qué voy a hacer con él? Ya lo tengo acá, lo voy a enfrentar. Me voy a humillar, me voy a arrepentir, voy a buscar el eterno de todo mi corazón, y aunque tu situación no se cambie en el momento, tú confía que pronto eso va a acabar.
pronto se va a terminar, pronto se va a disolver, se va a anular el decreto. Y tú vas a salir de esa situación. Tarde o temprano vas a salir, porque el Señor es fiel, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está escrito en su palabra, Él dijo: lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y si tú estás sembrando humillación, si te estás humillando, estás sembrando teshuvá, estás sembrando tu corazón, el Eterno va a ver y te va a traer la recompensa, te va a dar el fruto de esa semilla que tú has sembrado. Eso es claro, hermanos, y no hay vuelta de hoja. Así es y así será. Por lo tanto, la solución de nuestros problemas está en nuestras manos. Tú y yo tenemos la solución. Es más, hermano, ni siquiera deberíamos decir: ora por mí. ¿No? Deberíamos decir: aquí te voy, aquí estoy. No estoy diciendo que sea malo, no sé que no lo vayan a hacer de aquí en adelante. Vamos a orar unos por otros. Pero estoy hablando, hermanos, de que si nosotros conocemos la respuesta, ahí está la respuesta. Porque 1000 hermanos pueden estar orando sobre ti, por ti, pero si tú no te esfuerzas, entonces somos nosotros los que le ponemos un alto al sufrimiento, un alto a las situaciones negativas. Shalom, hermanos.